No lo miramos, Becky. No, No, no se ve, Becky. No, no se ve. sí. Vamos a ver. Es lo que... Sí, ahí está. Pero no vemos, mira. No vemos nosotros ni nos ven. Sí. Pues no me toques. Sí, Pedrito, ya de antier nos la mandaste. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Ok, y si miran mi presentación. Ok. Pues muy buenos días a la terna y al ingeniero. Como todos ya sabemos, pues este es el curso de seminario 1 y tenemos pues que buscar un tema de investigación, ¿verdad?
Ahora, mi tema de investigación sería calidad de agua y microplásticos en la cuenca baja del río Quemayá de Chimaltenango. La presentación va a incluir lo que es una introducción, objetivos, el planteamiento del problema y la justificación. Como introducción, pues todos sabemos que desde hace mucho tiempo pues, venimos contaminando nuestro planeta, ¿no? Y se ha estimado que entre el 70 y el 80% de todos los desechos acuáticos son de origen terrestre, ¿verdad? Los desechos plásticos son generados en su mayoría en los centros urbanos y el manejo que se les da es muy crucial para regular su impacto ecológico, ¿verdad? Con esta investigación yo pues espero impulsar el desarrollo de planes adecuados para el manejo de residuos y contribuir al fortalecimiento local de la reducción del uso del plástico en la microcuenca, ¿verdad? Perdonen que no cambia. Los objetivos. Con respecto al objetivo específico, pretendo evaluar la calidad del agua y la contaminación por los microplásticos en sedimentos superficiales de la cuenca baja del río, donde se identificará el tipo de microplásticos y su clasificación según sus características que tenga el río Quemayá en el departamento de Chimaltenango, ¿verdad? Como objetivos específicos, tengo que caracterizar los microplásticos presentes en el sedimento y su distribución espacial y determinar la calidad del agua de la cuenca baja, ¿verdad? Como planteamiento del problema, pues yo pretendo que se estudie, ¿verdad? La identificación del microplástico que se encuentra en la cuenca utilizando mallas para su captura por medio de transectos particulares al río, obteniendo fragmentos de arena mediante una pala, ¿verdad? O un objeto que tenga para sacar el dicho material. Para ser llevado directamente al laboratorio y darle un tiempo de secado aplicado, aplicando el tratamiento adecuado, ¿verdad? Para obtener los microplásticos. Evaluaré también el índice de calidad de agua, para ello tomaré en cuenta 11 parámetros que para mí creo que son los más importantes, como lo es temperatura, pH, dureza, el serio que es vertido al medio ambiente, ¿verdad? En muchos lugares diferentes, principalmente por industrias productoras de petróleo. También entran al medio ambiente por medio de equipos domésticos como lo son televisores, lámparas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y es muy impactante para los animales acuáticos porque provoca ciertos daños en las membranas celulares, lo que tiene varias influencias negativas, obviamente, ¿verdad? Para la reproducción y la función del sistema nervioso de los organismos. También pretendo tener lo que son nitratos, nitritos, sulfatos, cloruro, oxígeno disuelto, lo que también son metales como lo es el hierro y el manganeso. Ahora bien, no tengo los puntos exactos de muestreo porque tengo que ir a realizar un conocimiento del área, aunque yo ya conozco un poquito el área, ¿verdad? El material y equipo que yo pretendo utilizar, pues tanto como lo es en laboratorio y para ir a tomar la muestra, serían mallas para los microplásticos, utilizaría mallas de transeptos, baldes plásticos, balanzas analíticas ya en laboratorio, ¿verdad? Una bomba de vacío, estufa, microscopio, sistema de posicionamiento global del GPS, tamizador, regla, vehículo y pinzas metálicas. Ahora el equipo para la calidad del agua sería pues hielera, hielo, botes de vidrio con tapaderas, ¿verdad? Marcadores Sharpies, masking tape, cámaras fotográficas, kit de reactivos, matraz, probetas, balanza analítica digital calibrada, espectrofotómetro de absorción atómica y un medidor de oxígeno y de pH. Ahora para la justificación, pues yo creo que realmente la ola de contaminación que se ha generado en los últimos años pues me ha llevado a tomar la decisión de poder realizar este estudio en este río, ya que también otra cosa muy importante es que este colinda con el río Piscayá, el cual abastece de agua potable a la ciudad de Guatemala, lo que es Villanueva, Misco, Zona 7, entonces mediante la planta de tratamiento de Coidenpagua. Y los microplásticos, obviamente, por ser es mucho más fácil para las diferentes especies consumirlo. Esto provocará que se sientan llenos y pues obviamente dejen de alimentarse, provocando con el tiempo, ¿verdad?, la incapacidad de reproducirse.
y esto provocará pues a largo plazo un impacto, ¿verdad? Ecológico. Y aparte que en este río no se tienen estudios de los cuales podamos observar, ¿verdad? Qué es lo que lo está dañando ecológicamente. Acá, como pueden ver, tenemos el poblado más cercano, San Martín Gilotepec, y acá esta parte es el río. Donde yo tomaría realmente muestras sería por acá en la cuenca baja, aunque yo quisiera realmente realizarlo en las dos, que sería cuenca alta y cuenca baja, pero no sé qué ustedes me recomienden. Y pues realmente lo que yo creo que más encontraré en el río, dependiendo de plásticos, ¿verdad? Sería como PVC, los PET, las bolsas plásticas, pues realmente sería de analizarlo, ¿verdad? Para ver qué es lo que podemos obtener acá, para ver qué tanto también está afectando al río Pizcaya como tal, ¿verdad? Ya que es muy importante lo que esta agua donde llega a dar, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y esperaría pues sus comentarios, a ver qué me dicen ustedes. Hola, Carol, les saluda Carlos. Buenas, Rick, ¿cómo está? Bien, bien. Ahí, viendo su presentación está interesante. Em, ¿Por qué la cuenca baja? Porque fíjese que yo creería realmente que en la cuenca alta, por donde sale el agua, Ujú. no hay mucha, o sea, sí viene el poblado desde ahí, pero por eso le digo, o sea, mi pensamiento era hacerlo cuenca alta y cuenca baja para ver qué tanto impacto también causa desde que viene saliendo el río, o sea, desde dónde empieza la contaminación como tal, ¿verdad? Por esa razón, pero Ok. realmente, por eso o sea, quería como que, o sea, se sabía, así como que confirme Sí, si sí, realmente perfecto. sí valdría la pena también hacerlo en el área Sí, lo que alta, pasa ¿no? es que usted mencionó de que iba a evaluar espacial, entonces, Ujú. y solo se enfoca en la cuenca baja, está dejando el aspecto de la espacialidad por un lado. Entonces, eh, yo creo que sí debería de considerar por lo menos medir tres partes de la cuenca del río, sería la alta, la media y la baja. Sí, ok. Eh, con eso, con eso podría tener una variación espacial. Y lo otro es, en términos de calidad del agua, ¿qué parámetros pretende medir? Los había mencionado, pretendo medir temperatura, Ujú. pH, dureza, serio, nitrato, nitrito, sulfatos, cloruro, oxígeno disuelto, lo que son metales como sería el hierro y el manganeso. ¿Y cómo pretende relacionarlos con... Son 11 parámetros. Mire, pretende rela- como no se tiene realmente un estudio que me diga a mí la calidad del agua de este río, Ujú. por esta razón, más que todo, quería como que tener los datos, ¿verdad? De este río para para futuras, que se pueden hacer futuros estudios, que a mí me interesaría mucho realmente tomar en cuenta qué organismos hay también en este río. O sea, yo quisiera abarcar un montón de cosas, pero sé que no se puede porque es muchísimo. Entonces, me gustaría tener. Y se desconectó. Parece que Creo no que tiene se le buena fue, señal. creo que se le fue el internet. Bueno, pasemos. Ingeniero, disculpe la pregunta. Y si le adjuntamos a la hoja de evaluación que vamos a llevarle, que vamos a mandarle a usted, le adjuntamos todas nuestros consejos o lo que pensamos. Ajá.
Ajá. Ahora que si no vuelve Carol y Masa quisiera decir lo que le iba a decir a Carol, lo puede decir y yo lo apunto y se Excelente. lo paso. Sí, solo yo lo que le quería hacer observaciones a Carol era precisamente en el título. Sí, exacto. Ajá. Creo que el título es muy amplio. Calidad del agua y contaminación por microplásticos. Tal vez solo referirse más Ay, disculpen, me quedé sin internet. No sé dónde me quedé. Ok. Ay, Pues sí, gracias. solo quería decirle a Carol de que considerara su título. Creo que calidad del agua y contaminación por microplásticos creo que abarca un montón de información. Yo creo que lo más importante es que considere el presupuesto que va a utilizar, ya que está pensando también en muchos análisis de calidad del agua. Ujú. El tema de microplásticos es relativamente barato, no es una cosa tan complicada y yo creo que sí puede hacerse en relación al presupuesto que uno tiene a esa etapa de la universidad. Lo otro es que considere, si va a tomar en cuenta el tema espacial, que considere la cuenca alta, media y baja. Ujú. Ujú. Y la otra cosita, creo que iba en relación a... No, era en relación a los materiales, hermano. No, está bien, está bien. No, esas solo son las observaciones que le iba a hacer. Ok. Inge, yo quisiera tomar la palabra. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola. Fíjate que, como Masa decía, yo todavía como que no le hallo mucha conexión a estudiar la calidad del agua con los parámetros que tú mencionabas y los microplásticos. O sea, inclusive lo puedo ver como dos temas diferentes. Y tampoco le hallo mucha relación a los parámetros que vas a medir con los microplásticos como tal. O sea, siento que es como que tuvieras dos corrientes, ¿verdad? Una de los fisicoquímicos y otra de los microplásticos. Y pues tomando en cuenta lo que te decía Masa del presupuesto, valdría la pena, desde mi punto de vista, limitarte a trabajar o solo con la calidad del agua o solo con los microplásticos. Y si fuera solo con los microplásticos, o bueno, en cualquiera de los dos casos, siento que sí tenés que tomar en cuenta todo el río, porque si tomaras en cuenta toda la cuenca, pues yo te diría, bueno, en este caso yo sé que hay varios ríos en la cuenca o en la microcuenca, y entonces toma un punto por río, ¿verdad? Pero en este caso, como solo es un río en particular, siento que no nos, y tampoco es tan grande el río, siento que no es adecuado que solo te enfoques en una parte de la cuenca de ese río, ¿verdad? Entonces, en la parte baja. Entonces creo que sí tenés que tomar en cuenta que tendrías que tener varios puntos, pueden ser 3, pueden ser 6 inclusive, o si solo van a ser 3 puntos, también tener varias réplicas, ¿verdad? Que en la parte baja tú tomes 3 puntos, distanciados cada 100 metros, por ejemplo, en la parte media igual, en la parte alta igual, y también tomar en cuenta la temporalidad. Creo yo que esto de la temporalidad es más importante si vas a estudiar los fisicoquímicos. Ahora, si vas a estudiar los microplásticos, pueda que la temporalidad no sea tan importante o sí, no sé, ¿verdad? No sé en este momento, pero yo pienso que te deberías de enfocar a uno solo, porque en todo caso, si quisieras trabajar los dos, habría que trabajar midiendo contaminantes que estén asociados a los plásticos. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto de investigación DIGI donde se van a medir los ésteres ftálicos, creo que se llaman, que son como sustancias que tienen los microplásticos, y entonces se van a medir las concentraciones de esas sustancias en peces, en sedimento, en agua, como un indicador de la presencia de microplásticos. Y en ese caso, pues sí hay relación, pero medir nitratos, medir fosfatos, medir cloruros, no le hallo mucha relación con los microplásticos como tal. Entonces, si hay tanta disonancia entre estos dos temas, pienso que te deberías de quedar o solo a levantar información de la calidad del agua del río, o solo al tema de los microplásticos en sedimentos. Y también tendrías que ver mucho la metodología, porque
Yo solo conozco metodologías de sedimento, pero en cuerpos de agua lénticos o en esteros, también en el mar o en la columna de agua, pero no en ríos como tal. Entonces sí habría como que ver cuál es la mejor metodología para eso de los microplásticos. Yo estaba en ríos. realmente leyendo mucho acerca de esto, y en ríos sí se toma directamente con mallas, ponete, va. Porque no hay otra manera de, como es corrido, ¿va? O sea, no hay otra manera de, si fuera un río grande, sí se tomaría de diferente forma, pero como este no es un río tan grande, entonces la manera de tomar la muestra sería bastante accesible. Y otra cosa es de que los parámetros, tú dijiste que querías medir el índice de calidad del agua, y si no mal recuerdo, los parámetros que tú tenés, algunos están dentro del ICA y otros no. Y te faltarían algunos como el DBO o como los coliformes para completar el ICA. Entonces, como que tú mencionabas el ICA, pero los parámetros, los 11 parámetros que presentabas, algunos sí eran del ICA y otros no. Entonces, con esos parámetros no podrías calcular el ICA. Pero mi recomendación en general es que uno, tomes en cuenta todo el río, que aumentes tu esfuerzo de muestreo en cuanto a puntos, y si solo vas a tener 3 puntos, que tengas réplicas, y que te enfoques solo a una cosa o a otra cosa, porque en este momento no le da como mucha conexión a esos dos de físico-químicos y microplásticos. Gracias. Gracias a ti, José. Pedro, ¿puedo tomar la palabra? Perdón. Hola, Carol, mucho gusto, qué bueno verte. Bueno, yo coincido con lo que acaban de decir, y mi observación también entonces sería, si vas a dirigir toda tu atención al tema de los microplásticos, que esté bien fundamentado, ¿verdad? Como tú dices, por un lado puede afectar a los diferentes componentes bióticos, ¿verdad? Del cuerpo de agua, que tu introducción, tu justificación, tus objetivos, todo vaya bien amarrado a eso. Y sobre todo si lo vas a orientar hacia el tema de que se trata de un afluente, de un recurso para consumo, ¿verdad? Humano, que también lo amarres a eso, porque le va a resaltar importancia definitivamente, ¿verdad? Entonces, no te pierdas y no quieras abarcar demasiado, concéntrate en un tema, ¿verdad? Y hacia él dirige todo tu esfuerzo, y sobre todo, pues que siempre haya una correcta correlación entre tu investigación, tu propuesta, tu introducción, tus objetivos, tus resultados. También todo tiene que llevar un amarre, ¿verdad? Para que no te vayas por otro lado, que eso te sirva también como tu guía, ¿verdad? Y pues eso sería, ¿verdad? Y lo otro, solamente quería comentar, te lo decía de esa manera porque lógicamente, como la mayoría de sistemas fluviales, asumo que ha de también presentar un montón de material pues de mayor tamaño, ¿verdad? Que no tenga que caer en esa categoría de microplástico. Entonces, por ahí también me surgió un poquito la duda. Entiendo que lo vas a orientar hacia ese aspecto en particular, pero vas a encontrar otra clase de basura de diferente naturaleza. Entonces, fundamentalo bien para que no se pierda de vista realmente el objetivo y la importancia de tu propuesta. Solamente eso. Pedrito quería opinar. Carol, me parece también muy interesante su investigación, pero lo mismo que han dicho mis compañeros, siento que todavía no se ha enfocado bien en qué es lo que quiere. Y miro que el título no tiene mucha relación con los objetivos. Entonces, que tiene que, como le dijo José y Katia, ¿verdad? Que tiene que enfocarse bien qué es lo que quiere. Si quiere investigar calidad del agua, definir qué parámetros de calidad del agua. Si quiere trabajar con microplásticos, definir un poco mejor la metodología. También con respecto a los índices de calidad del agua, tiene que buscar bien qué índice va a utilizar, porque aquí en Guatemala no existe ningún índice. Sería que si es el del Salvador usa 9 parámetros, pero los que tú pusiste no hay algunos que no están, como te dijo José. Y también me preocupa lo de los metales pesados como el cerio,
porque según sé yo, toda la investigación se la tienen que financiar ustedes. Entonces, esos estudios de metales pesados son bastante caros. Entonces, pienso que antes de definir bien qué es lo que vas a hacer, yo te aconsejaría que te acercaras a ¿cómo se llama? A Empagua. Ellos tienen muy buen laboratorio que está en la universidad, que está en la ERIS, y ellos te pueden ayudar a hacer un montón de análisis si tu enfoque quieres relacionarlo con la calidad del agua, y a los de Empagua les interesa porque este río es parte de la cuenca que ellos utilizan esta planta Lodecoy. Entonces tienes que enfocarte bien en eso, ¿verdad? Y sí otra cosa es que definir bien el río, ¿verdad? Ver esa me imagino que es una microcuenca. Tenés que sacar bien la microcuenca, dibujarla bien, ver todos los puntos, y entonces tratar de enfocarte. Para mí que tendrías que empezar desde la cuenca alta, media y baja, por lo menos 3 puntos, y las réplicas tendrían que ser, pero sí definir bien qué es lo que quieres hacer, y felicitaciones y ánimo. Sí, ingeniero, yo quisiera hablar, no sé si me escuchan. Ok, ok, muy bien. Entonces, creo que con todo lo que le han dicho, Carol, habría que escoger, ¿verdad? O el tema de calidad del agua o el tema de microplásticos. Creo que ambos temas son válidos, ambos temas puede justificarlos bien, pero tendríamos que, sí, separarlo. Y entonces dedicarnos solo a una cosa, porque si no se nos va a hacer enorme, enorme el estudio y, y hay que tratar de ser bien específico, ¿verdad? Ambos tienen respuesta a la problemática que usted está viendo de la contaminación de la microcuenca. Y sí, sea que escoja microplásticos o sea que escoja calidad del agua, como le dijeron, debe tomar en cuenta todas las partes, las 3 partes del río: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Si usted quiere hacer calidad del agua, la única recomendación que yo tenía aquí era que tal vez minimizara la cantidad de parámetros y aumentara la cantidad de puntos, y que los parámetros sí realmente le vayan a dar una respuesta directa. Los metales pesados, creo yo que como le dijo la Lic Normita, en la ERIS le podrían dar una ayuda mejor, porque ellos hacen análisis para la potabilidad del agua, que incluyen 14 analitos. Entonces, pero aquí estamos viendo otro enfoque, ¿verdad? El enfoque de potabilidad de la microcuenca. Pero creo que ahorita lo más importante o lo inmediato que hay que hacer es escoger entre los dos temas, a ver en dónde se va a enfocar, ¿verdad? Correcto. Solamente Muchas gracias por sus comentarios. Yo hubiera querido abarcar muchas cosas. Sí, de hacer muchas cosas. Sí, muchas gracias, ingeniero y Diana. Ok, gracias. Ahorita comparto mi presentación.
Disculpen, ¿me pudieran ayudar a presentar mi presentación? Que lo he hecho, pero con el celular y no en la computadora. ¿Sí? Permítanme. No sé si ya aparece o todavía no. Ah, ok. Cristian, no se te está escuchando. Tenés desactivado tu micrófono en la parte inferior de la diapositiva que tenés, te aparece la parte del micrófono. Activalo. La parte inferior. Pero el Inge le puede activar el micrófono. Ah, ¿Ahora? ¿Sí? ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, ok. Perfecto. Gracias, disculpe. Ahí estamos. Ok. ¿Me logran escuchar ahora? Ok, listo.
Presencia, bueno, mi tema de investigación es la presencia y clasificación de microplástico en la playa de Empalizada, Zipaquate, Escuintla. Introducción. La contaminación de plásticos en los ecosistemas acuáticos es un riesgo ambiental emergente cada vez mayor, ya que impacta negativamente la ecología, pone en peligro las especies acuáticas. Hoy en día una porción cada vez mayor de plásticos se utiliza para fines de un solo uso. En el transcurso del tiempo, por degradación o manipulación del hombre o natural, se degradan a partículas más pequeñas conocidas como microplásticos. Cada vez más se encuentran en los ecosistemas naturales acuáticos y esto contribuye a una contaminación ambiental. Los objetivos. Objetivo general. Establecer si hay microplástico en la playa empalizada de Zipaquate, Escuintla y determinar qué tipo de microplástico se encuentra. Objetivos específicos. Hacer un estudio estadístico de diferencias de puntos de muestreo según los estudios obtenidos y comparar los estudios relacionados a otros estudios nacionales y extranjeros para establecer el estado de la contaminación de microplástico. Metodología. Establecer los puntos de muestreo. Primero, establecer pocos puntos de muestreo, pero que sean representativos. 2. Que cada punto de muestreo tenga una aproximación de 15 a 20 metros de distancia. Y 3. Que tenga una distancia mínima de 4 metros de las viviendas ubicadas en la orilla de la playa. Y ubicar los puntos de muestreo a través de GPS. Recolección y transporte de las muestras. Primero se determina un área conocida con una cierta profundidad para conocer el volumen de la muestra recolectada. De preferencia tiene que ser de forma circular para facilitar el manejo y obtención de la muestra de arena. Después de la obtención de las muestras, serán transportadas en bolsas Ziploc dentro de una caja para evitar daños a las bolsas en el transcurso de la movilización. Proceso de laboratorio. Se va a registrar el peso húmedo obtenido de la muestra y posteriormente se llevará al horno las bandejas de aluminio que deben ser colocadas a un horno de 60 grados Celsius en un transcurso de un tiempo aproximado de 24 a 48 horas. Luego se registrará el peso seco. Posteriormente, el sedimento seco debe ser tamizado y el material separado según el tamaño del tamiz, de 5 milímetros, y será tamizado nuevamente por un tamiz de 1 milímetro. Se guardarán las muestras obtenidas. Las muestras serán separadas mayores a 5 milímetros y menores a 1 milímetro. La solución utilizada para lograr la separación de las partículas será la solución de sal, que será 358 gramos de sal por 1 litro de agua. La solución tiene como fin tiene que ser filtradas antes de ser añadida al sedimento, ya que es posible que la sal tenga plástico. Entonces puede hacer la solución con sal, se tiene que hacer un filtrado porque normalmente la sal común que ya a nuestros hogares y normalmente tiene microplástico. Entonces para que no alteren la muestra final se filtra la solución elaborada. Posteriormente se va a aplicar la solución al sedimento y se revolverá entre unos 15 a 30 minutos aproximadamente y se dejará precipitar la arena por unos 30 minutos. Posteriormente se usará solamente la superficie y se debe repetir el procedimiento mínimo unas 3 veces. Entonces, como pueden observar en la imagen, solo se usa lo que no precipitó, lo que está encima. En teoría, lo que no precipitó tiene que ser microplástico, el cual
se va a sustraer solamente la parte superior y se repetirá por 3 veces seguidas el mismo proceso. Posteriormente, la superficie se filtrará una bomba de vacío con una filtro de celulosa de 45 micras. Después obtenido los filtros, obtenido se deberá secarse con un horno de 60 a 65 grados Celsius durante 48 horas para su identificación de las muestras. Posteriormente los filtros serán secados y observados al estereoscopio para determinar las fibras de plástico y clasificarlas según forma y color. Justificación. El estudio de la playa de Empalizada de Zipaquate, Escuintla, es de suma importancia para la realización de la investigación de microplástico, porque es una zona ecológica donde muchas especies acuáticas conviven en el hábitat de interés para la comunidad porque brinda lugares de pesca y desarrollo económico a través del turismo. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? Bueno, voy a tomar la palabra. Pedro, ¿se puede? Bueno, me llama la atención que esté siendo tan popular el tema de los microplásticos. Entiendo su relevancia en los diferentes ecosistemas, ¿verdad? Pero acá me surgen algunas dudas. No me especializo en el tema, pero creo que por eso me surgen dudas. En el tema de los objetivos, cabalmente, como tú mencionabas, que de pronto ya se realizaron algunos cambios, ¿verdad? Definitivamente la redacción, pues sí, habrá que corregirla, ¿verdad? Tal vez sería mejor colocar en el general si así va a ser o si ya lo cambiaron, pues el hecho de determinar la presencia de los microplásticos en dicha playa, ¿verdad? Nada más. El tipo de microplástico, pues ya podría ser un específico, ¿verdad? Como la caracterización de ese material propiamente, ¿verdad? Y la duda que me surge es, en este lugar específico que tú has seleccionado para realizar la recolecta de material, definitivamente, y aquí me corregirá posiblemente Carlos Mazariego y quienes dominen mejor el tema, el que pusieras pocos puntos de muestreo. Y mi pregunta surge, ¿por qué pocos, verdad? Definitivamente cuando ya lo redactes no se va a definir así porque no se escucha bien. Pero el punto es que pareciera como que quieres hacer un poco esfuerzo. Hay que tener cuidado en cómo redactamos las cosas, Cristian, por ahí la sugerencia, ¿verdad? Sobre todo tienes que justificar el porqué de los puntos que vas a elegir. Y mi pregunta surge porque, y tal vez otros me ayudan acá, en este espacio particular que tú has elegido, ¿por qué ahí? ¿Verdad? Me pregunto, los plásticos, ¿de dónde provienen? Si es que tú estás ya como que anticipando que va a haber presencia de plásticos, me pregunto, ¿viene directamente de las viviendas cercanas o es arrastrado por alguna desembocadura y en adelante las corrientes favorecen su presencia en dicho lugar? Aquí, como que esas son las dudas que me surgen del por qué tienes que fundamentar, por qué elegiste ese lugar. Oh, ok. Sí, claro, o sea, ¿cuáles son Sí. las razones de ese sitio en particular? Que yo establecí, bueno, no puse mal, pero establecí que fueran pocos puntos de muestreo por la distancia, porque por ejemplo pueden ser muchos más, pero de 5 a 3 metros, 4 metros, pero como el oleaje, la interacción humana, los mismos microplásticos que uno encuentra a 2, 3 metros no son representativos porque van a ser muy similares. Entonces, cuando uno ya abarca un punto más alejado, de unos 15, 20 metros, otro punto, ya se va a encontrar diferentes microplásticos. Entonces va a ser representativo realmente la muestra, porque no va a ser muy similar o igual a la muestra de 2 o 3 metros cercana a la primera muestra.
Ok, eso lo comprendo, pero la ubicación en particular que tú estás eligiendo, o lo estás haciendo nada más a modo de ejemplo, o ya tienes definido esa localidad, es sobre todo ahí la pregunta. Ok. Pues la verdad, definí la playa de Zipacate porque es un lugar que por el turismo más que nada y por la comunidad cercana consume mucho plástico de un solo uso. Entonces, al final es un ecosistema en teoría en buenas condiciones, pero el estudio va a saber realmente si, si realmente está en buenas condiciones, regular o malo. Porque estudios de microplástico realmente en Zipacate no hay que yo sepa, de relación a microplástico. Ok, y solamente para no tomar más tiempo, ¿sabes por qué me surge la duda? Porque al igual que con Carol, igual va a haber presencia de una cantidad de material sólido de diferente tamaño. Y yo me pregunto, y tal vez Carlos aquí pueda apoyar, ¿cuánto tiempo le lleva a un material común degradarse a ese nivel por los diferentes efectos, ¿verdad? Para llegar a ser considerado un microplástico, ¿verdad? Porque los diferentes tamaños también suponen un riesgo para las diferentes formas de vida, ¿verdad? Entonces, solo ahí la observación, porque pues vas a encontrar otro tipo de basura y eso no va a determinar el solo hecho de que haya microplástico, no puede determinar si la playa está bien o no. Puede haber basura de otro tipo y de otro tamaño, que también de igual manera suponga un riesgo, ¿verdad? Entonces, solamente ahí la observación, tal vez los demás van a aportar un poquito más y ayudarme a aclarar esto. Ok, yo quisiera tomar la palabra así rapidito. Sí, yo creo que hay algo que deben de hacer en las subsiguientes actividades de los muchachos, y es leer mucho sobre el tema que van a desarrollar, porque eh, están planteando algunas cosas que incluso pues, dejan de ver de que hay un poquito más, hay un poquito de desconocimiento o mucho desconocimiento sobre el tema. En el caso de Cristian, pues yo le había propuesto que hiciéramos un trabajo diferente a este de microplásticos y planteando otro tipo de información a recolectar. Sin embargo, por cuestiones de presupuesto, llegamos a un acuerdo de que se iba a trabajar un tipo de metodología acorde a las playas. Ayer yo ya no tuve tiempo de revisarle la presentación, para ser sincero, y para hacer algunas modificaciones a esta. Sin embargo, eh, las, los consejos, o no sé cómo decirlo, las observaciones van a lo siguiente. En cuanto a los objetivos, y era el documento que quería postear acá en esta plataforma, pero no se puede, para que ellos tuvieran un, un documento en el cual se apoyaran de cómo redactar los objetivos, porque los objetivos están mal planteados. Entonces, si están mal planteados los objetivos, es muy difícil entender qué es lo que quieren hacer. Segundo, realizar una justificación del por qué utilizar esa playa. Yo creo que es una de las cosas que le da mucho valor a lo que ustedes van a hacer, justificar realmente por qué esa playa. Eh, si es por cuestiones turísticas, si es porque hay biodiversidad, si es porque realmente se han, mediante observaciones, visto que hay mucha contaminación. Entonces, justificar bien por eso. Luego, la metodología que se está planteando, Cristian, creo que va más enfocada a lo que actualmente estamos haciendo. Cristian está trabajando conmigo en el proyecto de Digi, y tu metodología está más enfocada a sedimentos de manglar, y en el caso de los sedimentos de arena, o en el caso de la arena de playas, pues se trabaja una metodología similar, pero es mucho más fácil, debido a que las playas de Guatemala, pues la granulometría es un poquito más grande y es mucho más práctica de trabajar. Y en cuanto a la metodología que presentas acá, yo creo que sí hay que modificarla en gran medida. Primero, porque la distancia de los puntos, estás diciendo de que querés hacer estadística en relación a ello. Y ahí creo que hay un poquito de complicaciones al momento de correr estadística.
Sin embargo, la metodología que presentás se puede modificar a hacer a hacer una distribución espacial de los microplásticos en esa área de la playa, que es ahí sí donde podías ampliar el tema de significancia o de consistencia de lo que estás queriendo investigar en el área de esa playa de la Empalizada. Entonces ya no solo serían 4 puntos, sino buscar una distribución en un área específica ¿qué te digo? Pueden ser 100 metros de longitud por 30 metros de ancho y buscar la distribución de microplásticos, que eso sí, no se ha hecho. En el caso de microplásticos en las playas del Pacífico ya se han hecho algunos estudios, entonces sí hay información. Entonces a eso irían mis observaciones. Yo creo que yo voy a estar trabajando con Cristian en este tema y vamos a tratar de mejorar en gran medida este aspecto. Pedrito, yo no sé mucho de ese tema, pero sí quisiera decirle a Cristian que tal vez tendría que poner también puntos de referencia, ¿verdad? Ver áreas que no están tan manipuladas antropogénicamente. Entonces, que tal vez como van a rediseñar el estudio con Carlitos, que busque áreas un poco más alejadas donde están las personas para hacer la comparación. Y felicitaciones, Cristian, y adelante con su investigación. Ok. Te ves, mira, qué raro. Ahorita, permítame. Sí, no, tal vez sea más fácil que salga, sí. Voy a salir de la reunión.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ahorita voy a compartir. Voltear la cámara un ratito. ¿Qué tal? Buenos días. Les voy a presentar lo que es mi perfil de investigación. Bueno, el título son macroinvertebrados del lago de Amatitlán. Están unas imágenes de unos macroinvertebrados. Entonces, como introducción, está que el lago de Amatitlán es un lago de origen tectónico volcánico. Cuenta actualmente con un proceso acelerado de eutrofización, ya que tiene vertientes del río Villalobos que se encuentra también con muchas cargas de nutrientes. Este cuerpo de agua tiene importancia a nivel ambiental, económico y social. Tenemos que los macroinvertebrados proporcionan señales sobre el estado de conservación de los cuerpos de agua, ya que estos se miden por rangos de tolerancia. Se cuenta con una investigación de macroinvertebrados acuáticos de la vegetación del lago Amatitlán que se realizó en los meses de abril a julio en el 2016. Como objetivos, vamos a ver si carga. No sé si se mira la... Como objetivos, el general está describir la composición de las comunidades de macroinvertebrados del lago Amatitlán. Y los específicos están en determinar la distribución de las distintas comunidades de macroinvertebrados, establecer una relación entre las taxas de los macroinvertebrados y variables físico-químicas, y también evaluar una relación temporal con época seca y época lluviosa. El planteamiento del problema es que el lago de Amatitlán es receptor de desechos provenientes de los municipios cercanos de la cuenca del río Villalobos, que esta interactúa del municipio de la ciudad capital, Amatitlán, Villanueva, San Miguel Petapa y Bacanales. Bueno, Amatitlán no interactúa con esa, bueno, no es toda la parte, ¿verdad? Estos reciben grandes también cantidades de sedimentos en época lluviosa, que principalmente arena, y también en los cambios de épocas provoca que la transparencia en los meses fríos se aumente, ya que después al terminar la época fría, por los meses cercanos a febrero, se tiene una transparencia en el cuerpo de agua. Entonces después se presenta un bloom de algas que se indica que los valores físico-químicos en el agua se cambian. Entonces, teniendo una evaluación de los macroinvertebrados nos puede indicar los cambios que se realizan en el transcurso del tiempo. Y esos pueden llegar a ser utilizados como indicadores en el lago de Amatitlán. Entonces, la justificación de la investigación está que es, bueno, la importancia y uso del lago, del cuerpo de agua, ya que este lago se utiliza como una fuente de agua potable, también para aseo personal. Se cuenta también con un sector de pesca artesanal, principalmente también con el turismo, un campo en agricultura, con generación de energía, y el aporte que se va a dar científico tendría valor en el manejo de conocimiento del estado del lago, conocer la dinámica de las poblaciones de los macroinvertebrados, el comportamiento a través de lo largo del año. Bueno, en ese caso sería de la época seca y época lluviosa. Se tendrá un panorama para contribuir al manejo del recurso hídrico. También, como parte de la justificación, es que se cuentan con estudios anteriores. Bueno, el estudio anterior se cuenta con 4 puntos de muestreo en vegetación específica. Entonces, que es necesario ampliar los puntos de muestreo. También tenemos que los macroinvertebrados son utilizados como bioindicadores que nos pueden indicar el estado de salud del lago y son parte importante de la cadena trófica. Y en el aspecto, digamos, de limnología, se cuenta con mayores investigaciones de macroinvertebrados en ríos
Y son poco las investigaciones que se cuentan en los lagos. Eso sería todo. Inge, yo quisiera tomar la palabra. Primero, hola Daniel, ¿cómo estás? Fíjense que una observación que he visto en varias presentaciones es de que no sé por qué presentan primero los objetivos y después el planteamiento y la justificación. O sea, siento que el orden lógico de eso es presentar el título, la introducción, el planteamiento, la justificación, luego ya los objetivos y después pues la parte metodológica, ¿verdad? Entonces, como yo sé que esta es solo su primera presentación del protocolo, para que tomen esto en cuenta en futuras ocasiones, de no presentar los objetivos sin siquiera antes haber mencionado cuál es el problema que ustedes van a tratar de abordar, ¿verdad? Y esto no es solo para Daniel, sino en general, ¿verdad? Porque recuerdo que hay varias presentaciones que lo han hecho de esta manera. Ahora, con respecto a tu investigación, Daniel, creo que hay que trabajar en tus objetivos, hay que redactar mejor los objetivos y acuerparlos un poco más. Y también el título está como muy corto y no me queda claro tampoco, pero creo que por lo que dijiste, no solo te vas a limitar a los macroinvertebrados de la vegetación, ¿verdad? Sino que mencionabas que vas a tomar en cuenta otros hábitats. Sí, así es. Sí, entonces, en ese caso, creo yo que no vas a poder comparar, sino que cada uno de los diferentes hábitats tienen que ser muestreados de manera independiente al otro. Inclusive las metodologías de muestreo van a ser diferentes. En el caso de los macroinvertebrados con vegetación acuática, vas a tener que utilizar cierta metodología que seguramente van a ser transectos que tengan cuadrantes, donde vas a tener que colectar pues la totalidad de la vegetación dentro de los cuadrantes y evaluar la cobertura de qué especies de plantas acuáticas son las que están predominando en tus cuadrantes, para poder hacer la asociación de cuáles especies son las que pueden albergar una mayor diversidad de macroinvertebrados. En el caso, otro hábitat que tenés que tomar en cuenta es el de la zona bentónica, que esos muestreos ya se hacen directamente con draga. Creo yo que también tenés que tomar en cuenta en este caso diferentes profundidades. Entonces, habría que hacer transectos. Puede ser un solo gran transecto o pueden ser varios transectos dependiendo del muestreo, ¿verdad? Pero sí tendrías que tomar en cuenta las profundidades, porque sí se evidencian diferencias en la composición de los macroinvertebrados a medida que las profundidades van aumentando. Particularmente en el lago de Amatitlán es un poco diferente porque va a haber mucho material no consolidado en el fondo. Es una arena muy fina. Bueno, no es arena, es como un material limo arcilloso, donde probablemente no encontremos como mayor cantidad de macroinvertebrados por esta falta de que no está como muy consolidado, sino que son capas y capas y capas de sedimento que se van acumulando de todo lo que entra a ese cuerpo de agua, ¿verdad? Pero en ese caso, pues sí te recomendaría que tuvieras varios puntos a diferentes profundidades. Y habría que tomar en cuenta, esto ya es como opcional, el hábitat de la columna de agua, ¿verdad? Porque hay algunos macroinvertebrados pocos, la verdad. Yo la verdad siento que en el caso del lago de Amatitlán no vale tanto la pena tomar en cuenta esta parte de la columna de agua, y preferiría que te enfocaras más en los macroinvertebrados bentónicos y en los de la vegetación, porque son pocos los taxa que habitan en la columna, ¿verdad? Y pues con el grado de contaminación que tiene el lago, no sé si ese tipo de taxa, que son los caubóridos, estarían presentes en ese cuerpo de agua. Entonces, como pues ya Gaby generó la línea base de los macroinvertebrados de la vegetación, el plus que tendría tu investigación sería tomar en cuenta no solo la vegetación, sino también el hábitat bentónico y aumentar el número de sitios de muestreo. Creo que podrías trabajarlo bajo dos enfoques. Podrías trabajarlo solo en un enfoque espacial,
o tomando en cuenta lo espacial y lo temporal, ¿verdad? Pero si vas a hacer pocos muestreos, o sea, si solo vas a hacer 2 muestreos, por ejemplo, sí tendrías que tener bastantes puntos de muestreo. Si vas a hacer más de 2 muestreos, si vas a hacer 4 o 5 muestreos, pues ahí en ese caso la estrategia sería tratar de reducir un poco los puntos porque vas a hacer varios muestreos, ¿verdad? Tomando en cuenta la parte económica. Pero creo que también habría que comunicarse con AMSA para que ellos Sí. te pudieran dar apoyo. Ya vos me habías comentado anteriormente que sí lo tenés planeado hacer, porque en el caso de Gaby, pues a ella le proporcionaron la embarcación y eso pues ya facilita un montón de cosas, ¿verdad? Y solamente, pero en general creo que tenés que trabajar más en el título y en los objetivos. Ah, está bien. Sí, con el tema de la metodología, estaba hablando con mi asesora y sí, estamos planeando en trabajar como como se tienen 4 puntos de muestreo, ampliarlos a 10 puntos a lo largo del lago y también el análisis temporal, ¿verdad? Que sea 2 muestreos en época seca y 2 muestreos en época lluviosa, teniendo en cuenta que sean 10 puntos. Serían un total de 80 muestras para que sea, que sea un mejor aporte, un más aporte a la investigación anterior y también una actualización, ¿verdad? Pedro, tal vez puedo hablar. No, yo solamente iba a comentar un poquito que el lago pues se distingue por tener 2 zonas que son particularmente se comportan de manera diferente, ¿verdad? En un lado la desembocadura de Villalobos, la otra es un poquito, pues presenta un poco de mejores condiciones, ¿verdad? Y lo que dice José tiene mucha razón, ¿verdad? Con toda la entrada de sedimentos por escorrentía y por el río Villalobos, pues lógicamente los fondos son bastante, pues como inestables, ¿verdad? No realmente ofrecen mayor hábitat para este grupo de organismos, aunque no sé qué tan facultativos sean. Interesante sería apoyarte con investigaciones previas que han habido, porque como tú bien dices ahorita que se intenta hacer una actualización o recabar información actual de cómo está la condición hoy día. Y pero sería interesante también en el documento mencionar que las 2 secciones del lago pues se comportan diferentes, ¿verdad? Y amarrarlo a eso, porque así mismo van todas las condiciones de calidad de agua, ¿verdad? Y asumo que también va a haber cambios biológicos importantes en cada sección. Pero era solamente la observación, ¿verdad? Y también un poquito de que sí, ten cuidado con lo ambicioso, con lo que te propongas hacer, con lo que establezcas en los objetivos, porque de pronto te vas a topar con un trabajal que va a ser difícil de procesar, ¿verdad? Difícil de cumplir, entonces a veces poco es más, ¿verdad? Entonces, solamente, ¿verdad? Pues ojo con eso, ¿verdad? Para que no, está muy bonito, pero realmente la pregunta es, ¿será que lo vas a poder realizar? Entonces, por ahí nada más dejo mi aporte. Gracias. Ignacio. Hola, ¿me escuchan? Ya nos estoy presentando. Gracias.
Pues yo, ¿cómo se llama? Quiero, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar presentes en la terna evaluadora. Mi tema de investigación va a ser la de caracterización de los peces de poco valor comercial cachaco de la pesca artesanal en el lago Petén Itzá. Damos el lago por su rica, por su área de extensión que se encuentra en la biosfera maya. Es el segundo lago más extenso de Guatemala. Y, ¿cómo se llama? Y por ende, la información que se encuentra aquí es muy reducida. A lo que la investigación quiere llegar es a hacer una caracterización de los organismos de poco valor comercial, más que todo en las áreas de desembarques, de Flores, San José. Y uno de los objetivos de mi investigación serían, en objetivo general, caracterizar las especies de poco valor comercial que se cosechan en la pesca artesanal. Y los objetivos específicos es generar información actualizada sobre el recurso pesquero del lago Petén Itzá, describir los aspectos tecnológicos y de comercialización de la pesca artesanal. El planteamiento del problema sería la información de la pesca artesanal del cachaco, del resultado de la pesca, de la pesca artesanal del cachaco, pues después poca y no está tan actualizada, que es información importante para realizar un óptimo ordenamiento pesquero a futuro. La justificación: el lago carece de información actualizada relacionada con la pesca artesanal, ¿por qué va a ser el objetivo? Es de llenar vacíos de información existentes, propiciando la información de estrategias y medidas de ordenamiento complementarias a veas establecidas o veas por establecer. ¿Cómo se llama? Más que todo, es la investigación en la que me quiero enfocar es la caracterización de la pesca artesanal, los peces que se sacan y los desembarques el número de embarcaciones que hay en la pesca artesanal. Muchas gracias. Solamente. Hola. Inge, no sé si puedo tomar la palabra. Sí. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Fíjate que te quería comentar que creo que vas a tener que modificar un poco tu título, porque ese término de cachaco es un término muy utilizado y muy arraigado exclusivamente en la pesca artesanal marítima del Pacífico. Es más, digamos, en la pesca estuarina del Pacífico no se maneja esta categoría económica de cachaco, y en la pesca continental tampoco. En la pesca continental no se maneja este término. Entonces creo yo que deberíamos de quitarlo del título. Yo considero que tu investigación es importante porque en Petén Itzá pues sí hay un cierto número de pescadores que utilizan al recurso. No hay mucha presencia institucional de la DIPESCA en esa región del norte, ¿verdad? Y entonces las investigaciones que se han realizado en este lago se han limitado mucho como cuál es el listado de especies. El año pasado tuvimos una investigación que se enfocó en las especies exóticas, otra que se enfocó en los microplásticos, pero lo que no hay, y como bien decías vos, son datos de la pesca comercial. Entonces, justamente la base de datos que estamos viendo ahorita en el curso de biología pesquera, algo así visualizo yo tu tesis, que pudieras levantar datos de los desembarques
en el lago Petén Itzá y que te pudieras enfocar en determinar la longitud promedio y la estructura de tallas de todas las especies. Creo que no es necesario limitarse a esas especies de bajo valor comercial, sino en general a todas las especies que componen los desembarques, porque una cosa es la comunidad íctica del cuerpo de agua y otra es las especies que son de importancia comercial, ¿verdad? Que pueda que no sean todas las especies de peces, solo algunas. Entonces creo que vale la pena generar información de tallas y también de captura por unidad de esfuerzo, que pudiera tener este contacto con los pescadores para poder levantar información específica de volúmenes de captura por especie. Pero también veo que este cuerpo de agua es sumamente extenso y hay muchos poblados que están bastante alejados unos de otros. Y el problema es de que este tipo de investigación con desembarques de la pesca tiene que ser algo constante. Entonces yo te recomendaría, adelantándome un poco a la parte metodológica, que muestrearas durante un periodo mínimo de 6 meses, que fueran monitoreos mensuales, pero como son muchas comunidades, o sea, sería una cosa como un poco difícil de poder lograr. Entonces tal vez como circunscribirte a la comunidad que tenga un mayor número de pescadores para que te sea más fácil. Por ejemplo, por decirte algo, ¿verdad? Porque que fuera Santa Elena, por decirte algo. Entonces ya vos vas específicamente a Santa Elena, donde va a haber un buen número de pescadores, y ese trabajo, hacerlo una persona sola o dos, es bastante tardado, ¿verdad? Porque hay que sacar volúmenes, hay que sacar longitudes, pesos. Entonces creo que el equipo en el SEMA está para hacer eso. Por suerte no se necesita mucho equipo, más que una balanza que tenemos, un ictiómetro, una cinta métrica. Creo que en ese sentido no es de mucha inversión. La inversión sería más que todo pues llegar hasta allá, ¿verdad? Y en tu caso que vivís allá, creo que se facilitaría un poco eso, pero sí siento que tendrías que limitarte, porque pasaría lo mismo como con el lago de Atitlán, que son tantos pueblos alrededor del lago que no están tan cercanos unos de otros, que poder hacer un muestreo mensual de todas estas comunidades sí sería bastante complicado, una sola persona o dos personas, ¿verdad? Entonces podrías limitarte a una o dos comunidades que fueran como las que tienen el mayor número de pescadores para trabajar desembarques. Pero pues sí veo que tenés que trabajar un poco en tus objetivos y en tu título, pero sí lo veo muy viable con estas modificaciones que te comento, y sí sería información relevante porque no hay presencia institucional de la DIPESCA en este caso. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo también quería comentarles que sí está planeando hablar con las autoridades de la DIPESCA acá para ver si me proporcionaba más información al respecto. Pero pues ahorita no he podido bien, pero sí está en mis planes hacer todo esta logística, todo lo que me está comentando. Sí, yo, Pedro, quisiera hablar muy brevemente porque pues el tiempo corre, fíjate. Yo solamente, pues, aunado a lo que dice José, solamente, José Ignacio, mucho gusto, pues, decirte que a ver si puedes colocar ahí tus objetivos, porque me pareció que no hay una correspondencia entre el objetivo general y los específicos, ¿verdad? Entonces, una vez que tengas como más claro hacia dónde vas a dirigir tu atención, y coincido con lo que señala José, ¿verdad? Tengas la oportunidad de volver a revisar tus objetivos y saber que tienen que ir amarrados, ¿verdad? Los específicos deben de llevarte hacia el general, y aquí no se ve esa relación, ¿verdad? Entonces, solamente poner atención a esto, ¿verdad? Para que definas nuevamente hacia dónde te vas a dirigir, qué es lo que realmente vas a hacer, y que la terminología que emplees también sea técnica, ¿verdad? Porque eso que dice ahí de poco valor comercial que se desechan realmente está muy mal redactado, ¿verdad? Busca otras palabras más técnicas para redactar, siempre tener el cuidado de eso, ¿verdad? Y en apartados tan importantes como los objetivos, pues hay que todavía tener sumo cuidado, ¿verdad? Pero debe de haber una correlación, ¿verdad? Y te digo, los objetivos específicos conducen al cumplimiento del objetivo general, entonces no pierdas eso de vista. Y bueno, y con lo que dijo José, yo también estoy
estoy pues con él, ¿verdad? Creo que son buenas sugerencias y pues valdría la pena porque tu aporte pues, va a ser más valioso, ¿verdad? Solamente. Gracias. Pedrito, eh, Pedro, yo creo que en general todos los jóvenes tienen que, como dijo Carlitos, tienen que leer más, empaparse más del tema y ya cuando hayan leído bastante tienen que redactar de nuevo sus objetivos y el título. Ahora, el título puede ir cambiando, pero lo importante es definir cuál es el problema que están viendo y qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Y de ahí van a salir los objetivos porque sí, casi todos no tienen bien planteados sus objetivos. Entonces sí los motivamos a que lean un poco más. Muchas gracias, Lu. Muy bien. Ahí estamos. Sí, ingeniero, estoy listo. Ahorita voy. ¿Sí me escuchan? Escucha, Iván. Disculpe. Sí. Va, gracias. Es que sí había tenido un problema con la conexión, pero ya sé. Ahorita comparto. ¿Pueden ver mi presentación? Perfecto. Ok. Buenos días, ingeniero. Buenos días, externa evaluadora. Y buenos días, compañeros. Les agradezco su presencia el día de hoy y espero que mi presentación sea de su interés. Entonces yo les voy a presentar mi perfil de investigación y mi tema, permítanme que no puedo cambiar. Ahí está. Entonces, mi tema de investigación es la composición de la comunidad íctica de la laguna volcánica de Ayarza, ubicada en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Entonces, a modo de introducción, les voy a hablar un poco sobre la laguna de Ayarza. La laguna de Ayarza es uno de los cuerpos de agua con mayor importancia del departamento de Santa Rosa. Es de origen volcánico, posee un espejo de agua de 14 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 225 metros. Aunque en realidad esta profundidad máxima es solo una estimación, ya que no hay un estudio que determine cuál es la profundidad real de la laguna. Entonces se asume que es de aproximadamente 225 metros por algunos estudios que se han realizado. Esta laguna ha sido una fuente de ingresos sumamente importante para las comunidades asociadas, ya que se han promovido diversas actividades económicas como la pesca, la acuicultura y el turismo. También me gustaría agregar que en 1958 la FAO implementó un programa de introducción de especies exóticas en la laguna de Ayarza y lo que buscaba la FAO con este programa era promover la economía local y la seguridad alimentaria, ya que lo que ellos querían era, por así decirlo, proveer de un recurso el cual se pudiera explotar a los pobladores de las comunidades asociadas a la laguna. Entonces, este programa en lo que consistía era en la siembra masiva de dos especies, que son Cyclasoma gutulatum y Oreochromis mozambicus. Entonces, se podría decir que en realidad este programa fue un éxito, ya que las especies se pudieron reproducir y se pudieron asentar poblaciones de ambas especies. Y también, como último dato, me gustaría agregar de que también se tiene conocimiento de que en la laguna de Ayarza
se han realizado cultivos en jaulas de Eurocromis nilóticos. Entonces, se podría asumir que en la laguna de Ayarza, bueno, se sabe que han habido introducciones de diferentes especies y entonces podemos asumir de que estas introducciones pudieron haber provocado algún impacto a las comunidades autóctonas de la laguna y pudieron haber provocado algún daño al ecosistema como tal. Ok, entonces ahora voy con el planteamiento del problema. En sí, mi planteamiento del problema, bueno, para poder definir de manera correcta el problema de mi investigación, debo de hacer énfasis en que no hay información básica que ayude a definir cómo está formada la comunidad íctica de la laguna de Ayarza. Me refiero a que no se sabe qué especies hay, cuántas especies, cuáles son las principales especies que se capturan, a qué tallas se capturan, cuáles son los volúmenes de pesca, cuál es la distribución de las especies en la laguna. Hay investigaciones que se han realizado en la laguna de Ayarza, pero en realidad han estado más enfocadas hacia otras áreas de estudio y la poca información que existe está desactualizada y en realidad, bueno, no es de fácil acceso y en realidad no aporta datos que sean relevantes para poder resolver el problema. Entonces, bueno, también es importante mencionar que en la laguna de Ayarza hay una comunidad establecida de pescadores artesanales. Entonces, el levantamiento de esta información es de suma importancia para poder comprender cómo se desarrollan las interacciones de los pescadores con el recurso hidrobiológico. Ahora bien, mi justificación, bueno, yo a lo que quiero llegar con mi investigación, o bueno, por qué quiero realizar mi investigación, es que yo he determinado que la información que voy a generar se puede utilizar para el desarrollo de pesquerías sostenibles, es decir, para que se explote el recurso pesquero de la laguna de Ayarza de la mejor manera y se pueda conservar su perpetuidad. Entonces, con la información que voy a obtener de abundancia relativa, riqueza y distribución espacial, se puede empezar a pensar en un plan de ordenamiento pesquero, el cual nos daría algunas directrices sobre la gestión de este recurso. Y también es importante, ya que, como mencionaba anteriormente, no hay información, no hay prácticamente nada de información de la laguna de Ayarza. Entonces, creo que el estudio de las comunidades ícticas puede tener diversas aplicaciones, por lo que la generación de esta información puede sentar un precedente para futuras líneas de investigación. Ahora sí, mis objetivos, bueno, mi objetivo general sería determinar la composición de la comunidad íctica. Los objetivos específicos serían determinar la riqueza y abundancia relativa de la comunidad, determinar la distribución espacial de las especies pertenecientes a dicha comunidad, determinar la estructura de tallas de las principales especies de la laguna. Y bueno, en el tercer objetivo específico quiero aclarar que yo escribí que van a ser las principales especies de la laguna, ya que, por ejemplo, o sea, cuando se realicen los muestreos puede que caigan algunas especies que no van a ser muy, por así decirlo, muy representativas porque van a haber solo algunos organismos, relativamente pocos organismos, entonces no se va a poder determinar una estructura de tallas para esas especies. Ok, perdón. Entonces, algo que no puse en la presentación, pero de lo que quería hablar también es, bueno, aún no está definido de manera muy específica, pero es la metodología de mi investigación. Pero bueno, antes de explicarlo, me gustaría aclarar que el estudio va enfocado a trabajar en el ámbito, bueno, tiene un enfoque espacial, no es tanto a la temporalidad, porque, bueno, estuve hablando con mi asesor y definimos que tener un enfoque temporal en este tipo de investigación podría ser muy complicado por diversos factores. Entonces, lo que logramos definir es que van a ser como máximo 3 muestreos y en los cuales se tratará de abarcar la mayor cantidad de puntos de muestreos para poder cubrir el área de la laguna en su totalidad. Entonces ya en el momento de realizar los muestreos, el arte de pesca que usaría, bueno, de cajón, por así decirlo, serían los trasmayos. Aunque en realidad creo que también es de suma importancia la información que me puedan brindar los pescadores del lugar, porque tengo entendido que debido a la batimetría de la laguna, hay áreas en las que no se pueden usar, por ejemplo,
o en atarraya. Entonces, creo que ellos podrían aportar información valiosa sobre qué otras artes de pesca podría utilizar y en qué áreas de la laguna. Entonces, bueno, algo que también me gustaría mencionar ya en sí en los puntos de muestreo es que lo ideal sería que yo, en cada punto de muestreo colocara un trasmayo a diversas profundidades para abarcar la columna de agua. Pero sin embargo, sería algo sumamente complejo, ya que, por ejemplo, el tiempo de remojo de los trasmayos sería aproximadamente 9 horas, y con la cantidad de puntos de muestreo que se van a tener, sería algo prácticamente, bueno, no imposible, pero sería muy complicado de realizar. Entonces, una de las alternativas para tal vez evitar ese sesgo que se podría crear al momento de colocar todos los trasmayos a la misma profundidad sería variar las profundidades de acuerdo a los puntos de muestreo. Pero aún estoy buscando una metodología para poder definir correctamente esto, pero en sí esa es la idea general de cómo lo voy a trabajar. Muchas gracias. Voy a opinar brevemente, Pedro. El tema me parece como que muy concreto, ¿verdad? O sea, creo que el planteamiento está bastante claro y no deja mucho, no genera tantas dudas. Con los objetivos, Iván, solamente ojo ahí porque estás utilizando el mismo verbo en cada uno de los objetivos, ¿verdad? Determinar. Entonces, pues hay que buscar cómo cambiamos eso, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, yo este tipo de estudios no los he llevado a cabo, no me he involucrado en ellos directamente, pero me pregunto cómo vas a determinar la distribución espacial de las especies, ¿verdad? Me queda un poquito la duda de cómo, o sea, realmente si va a estar en tu capacidad de hacer esto, ¿verdad? ¿Y qué metodología? Si ya lo planteaste aquí es porque ya tienes pensado la metodología que vas a utilizar y que te va a permitir llegar a algo como esto, pero me pregunto, ¿cómo se hace esto? Pues lo que he estado leyendo bastante sobre el tema, Lick, y en realidad como van a ser bastantes puntos de muestreo distribuidos alrededor de la laguna, se pueden, o sea, ya con los datos, luego de tener todas las capturas, de saber cuántos organismos se capturaron en cada punto de muestreo, ya se pueden utilizar índices para determinar cómo es que están distribuidas las especies a lo largo en realidad en el área de la laguna y también en la columna de agua. Porque, bueno, es que en realidad lo, lo más importante o con lo que se podría trabajar más que todo, con lo que se tiene que trabajar es con los datos en sí, con los datos de los peces en los puntos de muestreo. Entonces ya luego de tener esto, ya se pueden, bueno, es que hay muchas aplicaciones y se pueden implementar diversos índices, y para determinar la distribución, no recuerdo el nombre del que encontré, Lick, pero sí es más o menos con este tipo de metodología. Iván, Sí, tal vez para apoyarte un poco ahí. Katia, lo que pasa es de que como se van a tener diferentes puntos de muestreo en la laguna y también se van a tomar diferentes profundidades y van a ser muestreos de pesca científica, entonces se va a poder determinar la captura por unidad de esfuerzo, que es un índice de abundancia relativa del recurso. Entonces, con la abundancia relativa del recurso en diferentes puntos, estamos pensando en hacer un mapa de interpolación de datos con los datos de la captura por unidad de esfuerzo para evaluar cuáles son los sitios con las mayores capturas por especie. Ok, ahora sí me quedó claro, es que no tenía muy presente cuál iba a ser la metodología de colecta de los Iván, creo que organismos y se eso puede no. explicar. Pero ahorita ya, gracias, ahorita ya lo tengo claro. Gracias, ok. Gracias, José. Yo solo felicitar a Iván porque que se viera muy bien planteado su trabajo y que sí hizo una buena revisión bibliográfica, así que lo animo a seguir adelante, siempre mejorando cada día más y tomando en cuenta las observaciones que me han dicho. Muchísimas gracias, Lick.
Yo solo quisiera agregar y también felicitar a Iván. Creo que se nota que domina bien su tema y que pues está bien coherente con lo que dice y con lo que piensa hacer. Entonces, felicidades, Iván. Gracias. Y para los demás, pues, hacerles un llamado, pues, que las observaciones que se les hacen aquí son para mejora de ustedes y para mejora de sus trabajos. Al final no lo tomen como algo negativo, tómenlo como algo positivo. La idea es ir mejorando y pues es prácticamente lo que todos acá hemos tratado de hacerles ver en sus trabajos. Entonces, ánimo y a leer mucho y a tratar de comprender más sus trabajos de investigación para que puedan tener resultados pues interesantes, ¿no? Gracias, Massa. Buenas tardes para Buenas tardes a todos, ánimo, gracias, hasta luego. De saludarlos a todos. Igualmente se cuidan, adiós, buenas tardes.